Continuamos con Sherlock Holmes, el puente de Thor. En alguna parte de los sótanos del banco Cox and Company, en Charing Cross, se encuentra un portadocumentos de hojalata maltrecho y deteriorado por sus andanzas, que lleva mi nombre: John H. Watson, doctor en medicina, ex oficial del ejército de la India, grabado en la tapa. Está repleto de documentos, casi todos los cuales son registros de casos que ilustran los curiosos problemas que el señor Sherlock Holmes tuvo que examinar en distintas ocasiones. Algunos, y no los menos interesantes, fueron completos fracasos, y como tales difícilmente admitirían ser narrados por escrito, puesto que no habría ninguna explicación final. Un problema sin solución puede interesar al estudioso, pero tiene pocas probabilidades de no aburrir al lector ocasional. Entre estos casos incompletos se encuentra el del señor James Phillimore, que cuando volvía a su casa para recoger el paraguas, se esfumó sin que volviera a vérsele. No menos notable es el caso del cúter Alicia, que entró cierta mañana de primavera en un pequeño banco de niebla del que ya no salió, sin que volviera a tenerse noticia alguna del buque o de su tripulación. Un tercer caso digno de mención fue el de Isadora Persano, el conocido periodista y duelista, al que se encontró loco de remate ante una caja de cerillas que contenía un curiosísimo gusano que, según se dice, resultaba desconocido para la ciencia. Aparte de estos casos insondados, hay otros que encierran secretos privados de familias, secretos tales que supondría grandes conmociones en muchas esferas elevadas el solo hecho de que se pensara en la posibilidad de ponerlos en letras de molde. No es preciso que diga que semejante falta de discreción es inconcebible y que esta clase de documentos será separada y destruida, ahora que mi amigo dispone de tiempo que dedicar a estas cosas. Aparte de esto, queda todavía un considerable residuo de casos de mayor o menor interés que hubiera evitado de no haber temido provocar en el público una saturación, que hubiera podido reaccionar en contra de la reputación del hombre al que reverencio por encima de todos los demás. En algunos de ellos me vi personalmente mezclado y podré hablar como testigo presencial, mientras que en otros no estuve presente y desempeñé un papel tan mínimo que solo podrían ser narrados en tercera persona. El siguiente relato procede de mi experiencia directa. Era una desapacible mañana de octubre, y mientras me vestía, observé que las últimas hojas estaban siéndole arrebatadas al solitario plátano que adorna el patio trasero de nuestra casa. Bajé a desayunar resignado a encontrar a mi compañero con el ánimo abatido, ya que, como todos los grandes artistas, le afectaba fácilmente el entorno. Me encontré, por el contrario, con que casi había terminado ya de desayunar y con que estaba de un humor particularmente bueno y alegre, con esa jovialidad un tanto siniestra
que caracterizaba sus momentos de mayor animación. ¿Tiene algún caso, Holmes?, observé. La facultad de la deducción es indudablemente contagiosa, Watson respondió. Ella le ha permitido penetrar en mi secreto. Sí, tengo un caso. Después de un mes de trivialidades y estancamientos, las ruedas vuelven a girar. ¿Puedo compartirlo? Hay poco que compartir, pero podemos debatir el tema cuando haya consumido usted los 2 huevos duros con que nuestra cocinera nos ha obsequiado. Su excesiva cocción puede que no deje de guardar cierta relación con el ejemplar del Family Herald que observé ayer en la mesa del vestíbulo. Incluso una cosa tan trivial como el hervir un huevo exige cierta clase de atención. En este caso, otorgada al paso del tiempo, incompatible con la novela de amor publicada en ese excelente periódico. Un cuarto de hora más tarde, la mesa había sido despejada y estábamos frente a frente. Holmes se había sacado una carta del bolsillo. ¿Ha oído hablar de Neil Gibson, el rey del oro?, me preguntó. ¿Se refiere al senador norteamericano? Bueno, en cierta ocasión fue senador por no sé qué estado del oeste, pero es más conocido como el mayor magnate de minas de oro de todo el mundo. Sí, sé de él. Tengo entendido que ha vivido en Inglaterra algún tiempo. Su nombre es conocido. Sí, compró una gran propiedad rural en Hampshire hace unos 5 años. Quizás haya oído hablar del trágico fin de su mujer. Desde luego, ahora lo recuerdo. Por esto su nombre me es familiar. Pero en realidad no conozco en absoluto los detalles. Holmes volvió la mano hacia unos papeles que estaban encima de una silla. No tenía idea de que había de toparme con ese caso. De haberlo sabido, hubiera tenido preparados mis extractos, dijo. El hecho es que el problema, aun siendo sumamente sensacional, no parecía presentar dificultades. La interesante personalidad de la acusada no empaña la nitidez de las pruebas. Ese fue el punto de vista adoptado por el jurado en el juicio de instrucción y también en el tribunal correccional. Ahora el asunto ha llegado a la corte de Winchester. Me temo que el mío es un asunto ingrato. Puedo descubrir los hechos, Watson, pero no cambiarlos, a menos que intervengan factores completamente nuevos e inesperados. No veo qué puede esperar mi cliente. ¿Su cliente? Ah, olvidaba que no se lo había dicho. Estoy adquiriendo su retorcida costumbre, Watson, de no contar las cosas de adelante para atrás. Mejor será que antes que nada lea esto. La carta que me tendió, escrita con trazos fuertes y dominadores, decía como sigue. Claridge Hotel, 3 de octubre. Estimado señor Sherlock Holmes, no puedo soportar que la mejor de las mujeres que Dios ha puesto jamás en el mundo vaya a la muerte sin hacer todo lo posible por salvarla. No puedo explicar las cosas, ni siquiera lo intento, pero sé, más allá de toda duda, que la señorita Dunbar es inocente. Usted ya conoce los hechos, ¿no es cierto?
Todo el país habló de ellos y no se alzó ni una voz en favor suyo. Es la endemoniada injusticia de todo el asunto la que me hace volver loco. Esa mujer tiene un corazón que no le permitiría matar ni a una mosca. Bueno, iré a visitarle mañana a las 11 para ver si puede usted arrojar algún rayo de luz en las tinieblas. Quizá yo tenga alguna pista sin saberlo, sea como sea. Todo lo que sé y todo lo que tengo y todo lo que soy, todo, absolutamente, queda a su disposición. Si puede usted salvarla, si alguna vez en su vida tiene que emplear todos sus poderes, hágalo en este caso. Sinceramente suyo, Neil Gibson. Ahí lo tiene, dijo Sherlock Holmes, sacudiendo las cenizas de su pipa de después del desayuno y volviéndola a llenar. Es el caballero que estoy esperando. En cuanto a la historia, difícilmente tendrá usted tiempo ahora de familiarizarse con todos esos papeles. De modo que debo exponérsela en síntesis. Si quiere usted interesarse inteligentemente en nuestra conversación. Este hombre es el mayor poder financiero del mundo y es también un hombre, según tengo entendido, de carácter sumamente violento y dominador. De la mujer con que se casó y que fue la víctima de la tragedia, apenas sé nada salvo que ya no era joven, cosa que era tanto más desafortunada cuanto que una institutriz sumamente atractiva era la encargada de la educación de 2 hijos pequeños. Esas son las 3 personas concernidas y el escenario es una majestuosa y vieja casa, noble, rural, centro de unas tierras inglesas históricas. Pasemos a la tragedia misma. Se encontró a la mujer en el campo, a cerca de media milla de la casa, ya entrada la noche, vestida con su traje de noche, con un chal en los hombros y una bala de revólver en el cerebro. No se encontró cerca de ella ningún arma y no había ninguna pista local que condujera al asesino. Ningún arma cerca de ella, Watson. Fíjese bien, parece ser que el crimen fue cometido a últimas horas de la tarde y el cadáver fue encontrado por un guardabosque hacia las 11 y fue exactamente examinado en el sitio mismo por la policía y por un médico antes de ser trasladado a la casa. ¿Es demasiado condensado o me sigue fácilmente? Está muy claro, pero ¿por qué sospechar de la institutriz? Bueno, ante todo hay algunas pruebas muy directas. Tirado en su armario se encontró un revólver con una bala de menos en el tambor y del calibre que correspondía a la bala. La mirada de Holmes quedó fija y repitió a sacudidas, tirado en su armario. Luego se sumió en el silencio y me di cuenta de que se le había puesto en marcha cierto mecanismo de ideas que hubiera sido estúpido por mi parte interrumpir. Súbitamente cayó de las nubes con un sobresalto. Sí, Watson, encontraron ese revólver. Bastante inculpador, ¿eh? Eso pensaron los jurados. Luego, la muerta llevaba encima una nota citándola en aquel sitio y firmada por la institutriz.
¿Qué le parece? Finalmente está el motivo. El senador Gibson es un hombre atractivo. Si su mujer muere, ¿quién es más probable que la reemplace sino la joven dama, que en todos los sentidos ha recibido ya las atenciones de su jefe? Amor, fortuna y poder. Todo ello en un hombre de mediana edad. Feo, Watson, muy feo. Sí, Holmes, desde luego. Ella no tenía coartada. Al contrario, tuvo que admitir que estaba cerca del puente de Thor, que fue el escenario de la tragedia, más o menos a esa hora. No pudo negarlo porque algún aldeano que pasaba por allí la había visto. Eso parece definitivo. Y sin embargo, Watson, ese puente es un mero arco de piedra balaustrado a lado y lado. Lleva el camino al otro lado de la parte más estrecha de un estanque largo, profundo y lleno de juncos. Lo llaman la charca de Thor. La mujer muerta estaba a la boca misma del puente. Esos son los hechos fundamentales. Pero, si no me equivoco, ahí tenemos a nuestro cliente mucho antes de la hora acordada. Billy había abierto la puerta, pero el nombre que anunció era inesperado. El señor Marlowe Bates era un extraño, tanto para Holmes como para mí. Era un hombre vivaz, delgado, nervioso, de ojos asustados, que se movía de un modo serpenteante y titubeante. Un hombre que, según mi punto de vista profesional, estaba al borde del estallido nervioso. «Parece usted inquieto, señor Bates», dijo Holmes. «Haga el favor de sentarse. Me temo que no podré concederle mucho tiempo, porque tengo una cita a las 11. «Ya sé que tiene esa cita», dijo nuestro visitante, disparando breves frases entrecortadas, como quien está sin aliento. «Va a venir el señor Gibson. El señor Gibson es mi jefe. Soy administrador de sus fincas. Señor Holmes, el señor Gibson es un miserable del infierno». «Un lenguaje muy fuerte, señor Bates. Tengo que ser rotundo, señor Holmes, por lo limitado del tiempo. No quisiera que me encontrara aquí por nada del mundo. Está por llegar, pero por mis circunstancias no he podido venir antes. No ha sido sino esta mañana, cuando el señor Ferguson, su secretario, me ha dicho que estaba citado con usted». «¿Y es usted su administrador?» «Ya le he comunicado que abandono el empleo. Dentro de un par de semanas me habré liberado de esta maldita esclavitud». «Es un hombre duro, señor Holmes, duro con todos los que le rodean. Sus obras de caridad públicas son una pantalla que cubre sus iniquidades privadas. Pero fue su mujer la víctima principal. Era brutal con ella. Sí, señor, brutal. ¿Cómo murió esa mujer? No lo sé. Pero de lo que sí estoy seguro es de que él hizo de su vida un tormento. Ella era una criatura de los trópicos, nacida en Brasil, como sin duda sabrá. No, se me había escapado ese detalle. Tropical por nacimiento y tropical por temperamento. Hija del sol y de la pasión. Ella le amó como pueden amar esa clase de mujeres,
pero cuando sus encantos físicos fueron desvaneciéndose, tengo entendido que en otros tiempos fueron notabilísimos. No quedó nada que contuviera a su marido. Todos la queríamos y estábamos apenados por ella, por el modo en que él la trataba. Pero él es convincente y astuto. Esto es todo lo que tengo que decirle. No le tome por lo que aparenta. Hay más cosas detrás. Ahora me iré. No me detenga. Está por llegar. Tras lanzar una mirada asustada al reloj, nuestro extraño visitante corrió literalmente hacia la puerta y desapareció. Bueno, dijo Holmes, tras un intervalo de silencio. Según parece, el señor Gibson tiene una domesticidad de lo más leal, pero la advertencia ha sido útil y ahora lo único que podemos hacer es esperar a que se presente el personaje. A la hora en punto oímos unas fuertes pisadas en las escaleras y el famoso millonario entró en la habitación. Cuando le miré, comprendí no solo los temores y el desagrado de su administrador, sino también las maldiciones que tantos rivales suyos de negocios le habían echado encima. Si yo fuera escultor y pretendiera representar idealizado al hombre de negocios con éxito, de nervios de acero y conciencia curácea, elegiría como modelo al señor Neil Gibson. Su alta y seca figura, angulosa, sugería de algún modo voracidad y rapacidad. Un Abraham Lincoln forjado en los bajos usos, en vez de en los altos, diría cierta idea de aquel hombre. Su cara parecía cincelada en granito. Era una cara severa, angulosa, implacable, con profundos surcos que eran como las cicatrices de tantos momentos críticos. Sus fríos ojos grises, que atisbaban por debajo de unas cejas erizadas, nos escrutaron a ambos sucesivamente. Se inclinó levemente cuando Holmes mencionó mi nombre y luego, con un dominador aire de posesión, acercó una silla a mi compañero y se sentó con sus huesudas rodillas casi tocándole. Permítame decir de inmediato, señor Holmes, empezó, que el dinero no me importa en absoluto en este caso. Puede usted quemarlo, si eso le sirve de algo para llegar a la verdad. Esa mujer es inocente y esa mujer tiene que quedar libre de acusaciones y a usted le corresponde conseguirlo. Diga su cifra. Mis retribuciones profesionales tienen una escala fija, dijo Holmes fríamente. No las modifico nunca, salvo cuando las condono. Bueno, si los dólares no le importan, piense en la reputación. Si resuelve esto, todos los periódicos de Inglaterra y de América cantarán sus alabanzas. Se hablará de usted en 2 continentes. Gracias, señor Gibson, pero no creo tener necesidad de que se canten mis alabanzas. Quizá le sorprenda saber que prefiero trabajar en el anonimato y que son los problemas en sí mismo los que me atraen. Pero estamos perdiendo el tiempo. Vayamos a los hechos. Creo que podrá encontrar los fundamentales en las reseñas de los periódicos. Creo que yo no puedo añadir nada que pueda ayudarle, pero si hay algo sobre lo cual quisiera usted tener un poco más de luz,
Bueno, estoy aquí para eso. Mire, hay un solo punto. ¿Cuál es? ¿Cuáles eran exactamente las relaciones entre usted y la señorita Dunbar? El rey de oro tuvo un violento sobresalto y se levantó a medias de la silla. Luego le volvió su maciza calma. Supongo que está usted en su derecho y quizá está cumpliendo con su deber al hacerme semejante pregunta, señor Holmes. Pongámonos de acuerdo en admitir que así es, dijo Holmes. Entonces puedo asegurarle que nuestras relaciones fueron siempre y enteramente las del hombre que la empleaba, con una joven dama con la que jamás conversó, ni siquiera vio, salvo cuando estaba con los niños. Holmes se puso en pie. Soy un hombre bastante ocupado, señor Gibson, dijo, y no tengo ni tiempo ni gusto para conversaciones sin objeto. Le deseo que tenga muy buenos días. Nuestro visitante también se había puesto en pie, y su enorme estructura desgarbada dominaba a Holmes. Bajo aquellas cejas erizadas había un resplandor airado, y a sus mejillas hundidas había subido un leve sonrojo. ¿Qué diablos quiere decir con esto, señor Holmes? ¿Rechaza mi caso? Bueno, señor Gibson, al menos le rechazo a usted. Pensé que me expresaba con claridad. Con bastante claridad. Pero, ¿qué hay detrás de esto? ¿Trata de subir el precio o tiene miedo a meterse en el asunto o qué? Tengo derecho a una respuesta clara. Bueno, puede que sí, dijo Holmes. Le daré una. Este caso ya es bastante complicado para tener que empezarlo con la dificultad adicional de informaciones falsas. ¿Quiere decir que miento? Bueno, trataba de expresarlo lo más delicadamente posible, pero si se empeña en que se emplee esa palabra, no voy a contradecirle. Me puse en pie de un salto, porque la expresión del rostro del millonario tenía una intensidad diabólica y había alzado su enorme puño nudoso. Holmes sonrió lánguidamente y alargó el brazo para coger su pipa. No sea turbulento, señor Gibson. Siempre he pensado que después del desayuno están fuera de lugar hasta las menores desavenencias. Sugeriría que un paseo al aire fresco y un poco de reflexión tranquila le harían tal vez mucho bien. El rey del oro dominó su furia, haciendo un esfuerzo. No pude dejar de admirarle, porque empleando un supremo autocontrol, había matado en un instante su erupción iracunda en una frígida y despectiva indiferencia. Bueno, usted decide. Supongo que debe saber cómo llevar su negocio. No puedo obligarle a tomar el caso en contra de su voluntad. No se ha hecho usted ningún favor a sí mismo. Esta mañana, señor Holmes, porque he destruido a hombres más fuertes que usted. Nadie que se haya cruzado en mi camino ha salido beneficiado con ello. Muchos han dicho eso mismo, y sin embargo aquí me tiene, dijo Holmes sonriendo. Adiós, señor Gibson. Tiene usted todavía mucho que aprender. Nuestro visitante salió ruidosamente, pero Holmes siguió fumando en imperturbable silencio, con una mirada soñadora,
clavada en el techo. ¿Alguna idea, Watson?, preguntó finalmente. Bueno, Holmes, debo confesar que si tomo en cuenta que ese es un hombre indudablemente capaz de barrer todo obstáculo en su camino, y si recuerdo que su mujer pudo ser un obstáculo y un objeto de desagrado para él, y lo que ese Bates nos dijo tan directamente, casi diría, exacto, y yo también. Pero, ¿cuáles eran sus relaciones con la institutriz y cómo la descubrió usted? Un farol, Watson. Me eché un farol. Recordando el tono apasionado, nada convencional, muy lejos del tono comercial que tenía su carta, y contrastándolo con sus maneras y aires contenidos, me ha resultado muy claro que había algún profundo sentimiento centrado más en la acusada que en la víctima. Tenemos que entender las relaciones exactas entre esas tres personas si queremos llegar a la verdad. Ya vio usted el ataque frontal que lancé contra él y el modo imperturbable con que lo recibió. Luego hice el farol, dándole la impresión de que estaba absolutamente seguro, cuando en realidad solo tenía fuertes sospechas. Puede que vuelva. Volverá, sin duda alguna. Ha de volver. No puede dejar la cosa como está. Ah, ¿no han llamado? Sí, son sus pasos. Bueno, señor Gibson, precisamente le estaba diciendo a Watson que estaba usted retrasando un tanto. El rey del oro había vuelto a entrar en la habitación, esta vez de un modo bastante más humilde. Su orgullo herido se reflejaba todavía en la expresión resentida de sus ojos, pero su sentido común le había hecho ver que tenía que ceder si quería alcanzar su objetivo. Lo he estado pensando, señor Holmes, y me doy cuenta de que me he apresurado al tomarme a mal sus observaciones. Está justificado que exija usted los hechos, sea cuales sean, y mi opinión de usted ha mejorado por ello. Puedo asegurarle, sin embargo, que las relaciones entre la señorita Dunbar y yo no tienen en realidad nada que ver con el caso. Esto debo decidirlo yo, ¿no es cierto? Sí, supongo que sí. Es usted como un médico que quiere conocer todos los síntomas antes de dar el diagnóstico. Exacto, se puede expresar así, y solamente un paciente que tuviera interés en engañar a su médico ocultaría datos de su caso. Puede, señor Holmes, pero admita que la mayoría de los hombres se sentirían un tanto embarazados al preguntárseles de buenas a primeras cuáles son sus relaciones con una mujer. En el caso de intervenir sentimientos serios en el asunto. Supongo que la mayoría de los hombres tienen algún pequeño rincón privado de la mente donde no admiten gustosamente intrusiones, y usted irrumpe súbitamente allí. Pero la finalidad le disculpa, puesto que consiste en tratar de salvarla. Bueno, las vallas están derribadas, el terreno abierto, y puede explorarlo como quiera. ¿Qué quiere saber? La verdad. El rey del oro hizo una breve pausa, como el que ordena sus ideas.
Su ceñudo rostro de fuertes rasgos se había puesto todavía más triste y más grave. «Puedo decírsela en muy pocas palabras, señor Holmes», dijo finalmente. «Hay cosas que son penosas y difíciles de contar, de modo que no ahondaré más de lo imprescindible. Conocí a mi mujer cuando yo estaba buscando oro en Brasil. María Pinto era hija de un funcionario del gobierno en Manaos y era muy hermosa. Yo era entonces joven y ardoroso, pero incluso ahora, volviendo hacia atrás la mirada con mayor sangre fría y un punto de vista más crítico, reconozco que su belleza era excepcional y maravillosa. Tenía también un carácter profundo y rico, apasionado, generoso, tropical, mal equilibrado, muy distinto al de las mujeres americanas que he conocido. Bueno, para contar brevemente una larga historia, la amé y me casé con ella. Fue solo cuando pasó el romance, y duró años, que comprendí que no teníamos nada, absolutamente nada, en común. Mi amor se fue extinguiendo. Si el suyo se hubiera extinguido también, la cosa hubiera podido ser más fácil. Pero ya sabe usted lo extrañas que son las mujeres. Hiciera yo lo que hiciera, nada la alejaba de mí. Si fui duro con ella, incluso brutal, como dicen algunos, fue porque sabía que si podía matar su amor o transformarlo en odio, todo podía ser más fácil para nosotros. Pero nada la cambió. Me adoraba con estos bosques ingleses como lo había hecho 20 años antes en las riberas del Amazonas. Hiciera yo lo que hiciera, me estaba tan entregada como siempre. Luego llegó la señorita Grace Dunbar. Respondió a nuestro anuncio y se convirtió en institutriz de los 2 niños. Puede que haya usted visto su retrato en los periódicos. El mundo entero ha proclamado que también ella es una mujer muy hermosa. Bueno, no pretendo ser más moral que mis vecinos y voy a admitirle que no pude vivir bajo el mismo techo que semejante mujer y en contacto diario con ella sin sentir por ella un interés apasionado. ¿Me censura usted, señor Holmes? No le censuro por sentir eso. Le censuraría si lo expresó, puesto que esa joven dama estaba, en cierto sentido, bajo su protección. Bueno, puede que sí, dijo el millonario, aunque por un momento el reproche había devuelto a sus ojos el brillo irritado de antes. No pretendo ser mejor de lo que realmente soy. Creo que toda mi vida he sido un hombre que ha extendido el brazo para conseguir lo que quería, y no ha habido nada que haya querido más que el amor y la posesión de esa mujer. Eso le dije. «Oh, ¿eso le dijo? ¿Eh?» Holmes adquiría a veces un aspecto imponente cuando se emocionaba. Le dije que si pudiera casarme con ella, lo haría, pero que eso no estaba a mi alcance. Le dije que el dinero no era problema y que todo lo que pudiera darle felicidad y comodidad sería hecho. «Muy generoso, desde luego», dijo Holmes despectivamente. «Mire, señor Holmes, recurre usted por un asunto de pruebas, no de moral. No solicito su crítica. Si le presto alguna atención al caso, es solamente por esa dama,
dijo Holmes severamente. Creo que nada de lo que se le acusa es peor que lo que usted está admitiendo. Ha tratado usted de deshonrar a una muchacha indefensa que vivía bajo su techo. A algunos de ustedes, los ricos, habría que enseñarles que no todo el mundo puede ser comprado para que les disculpe sus faltas. Ante mi sorpresa, el Rey de Oro se tomó el reproche con ecuanimidad. Así me veo ahora a mí mismo. Doy gracias a Dios de que mis planes se salieran como pretendía. Ella no quiso ni oírme y quiso abandonar la casa de inmediato. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, en primer lugar, otras personas dependían de ella y no le resultaba asunto fácil dejarlas colgadas sacrificando sus ingresos. Cuando le juré, porque se lo juré, que no volvería a molestarla, consintió en quedarse. Pero hubo otra razón. Ella conocía la influencia que tenía sobre mí y sabía que esa influencia era mayor que cualquier otra. Quiso emplearla para bien. ¿Cómo? Bueno, sabía algo de mis negocios. Son muy extensos, señor Holmes, más de los que puede alcanzar a creer un hombre ordinario. Puedo hacer y deshacer, y generalmente deshago. No solo individuos, comunidades, ciudades, incluso naciones. Los negocios son un juego duro y los débiles son aplastados. Yo jugaba a fondo, jamás me he quejado ni jamás me ha importado que otros se quejaran. Pero ella veía eso de otro modo. Creo que tenía razón. Ella creía y decía que una fortuna que superara las necesidades de un hombre no debía edificarse sobre la ruina de 10,000 hombres que quedaran sin medios de subsistencia. Así lo veía ella, y creo que veía más allá de los dólares, algo que era más duradero. Descubrió que yo escuchaba lo que me decía y creyó que hacía un servicio al mundo influyendo en mis actos. Así que se quedó y luego vino aquello. ¿Puede usted arrojar alguna luz sobre eso? El Rey de Oro cayó durante por lo menos un minuto, con la cara hundida entre las manos, perdido en profunda cavilación. Está todo muy mal en contra suya, no puedo negarlo. Y las mujeres tienen una vida interior y pueden hacer cosas que están más allá del entendimiento de un hombre. Al principio quedé tan aturdido y abatido que estuve a punto de creer que se había sentido impulsada de algún modo extraño y absolutamente contrario a su manera de ser habitual. Se me ocurrió una explicación. Se la expongo, señor Holmes, para que la juzgue como quiera. No hay duda en cuanto a que mi mujer estaba amargamente celosa. Existen unos celos del alma que pueden ser tan frenéticos como los del cuerpo, y aunque mi mujer no tenía motivos, y creo que esto lo daba por sentado, para estos últimos sabía que aquella muchacha inglesa ejercía en mi mente y en mis actos una influencia que ella nunca había tenido. Era una influencia para el bien, pero esto no arreglaba la cosa. Estaba loca de odio y seguía en su sangre la fogosidad amazónica. Pudo planear el asesinato de la señorita Dunbar,
o quizá la amenazó con un revólver para que se marchara por miedo. Luego hubo tal vez una pelea y el revólver se disparó y mató a la mujer que lo empuñaba. Esta posibilidad ya se me había ocurrido, dijo Holmes. A decir verdad, es la única alternativa obvia al asesinato con premeditación. Pero ella no niega, todo en redondo. Bueno, esto no es definitivo, ¿no es cierto? Se puede entender que una mujer colocada en una posición tan espantosa pueda correr hacia la casa, tan aturdida como para no soltar el revólver. Incluso podría tirarlo entre su ropa, si apenas saber lo que estaba haciendo, y luego, cuando se encontró el arma, tratar de negarlo todo en redondo, puesto que toda explicación es imposible. ¿Qué hay en contra de esta suposición? La propia señorita Dunbar. Bueno, tal vez. Holmes miró su reloj. No me cabe duda de que podremos obtener una autorización de visita esta mañana y llegar a Winchester con el tren de la tarde. Cuando haya hablado con esa joven dama, es muy posible que pueda serle a usted de mayor utilidad en el asunto, aunque no puedo prometerle que mis conclusiones vayan a ser necesariamente de su gusto. Hubo algún retraso con el pase oficial y en vez de llegar a Winchester aquel mismo día, nos dirigimos a Thorpe Place, la propiedad del señor Neil Gibson en Hampshire. Él no nos acompañó, pero teníamos la dirección del sargento Coventry de la policía local, que había sido el primero en investigar el asunto. Era un hombre alto, delgado, cadavérico, de aires secretos y misteriosos que transmitían la idea de que sabía o sospechaba muchísimo más de lo que decía. Tenía además el truco de bajar repentinamente la voz hasta un susurro, como si hubiera llegado a algo de importancia vital, pese a que sus informaciones eran por lo general bastante triviales. Pero al margen de estas pequeñas manías, pronto demostró ser un hombre decente y honrado, y no tan orgulloso como para no admitir que aquello salía de sus capacidades y que agradecería cualquier ayuda. De todos modos, prefiero tenerle a usted que a Scotland Yard, dijo Holmes. Dijo, si Scotland Yard se mete en un caso, entonces los locales perdemos todo el crédito de los éxitos y en cambio podemos ser censurados por los fracasos. Y usted, según he oído, juega limpio. No tengo por qué aparecer públicamente, dijo Holmes, ante el evidente alivio de nuestro nuevo y melancólico conocido. Sí puedo aclarar todo eso. No es preciso ni siquiera que se mencione mi nombre. Bueno, eso es muy amable de su parte, desde luego. Y en su amigo, el doctor Watson, se puede confiar, lo sé. Ahora, señor Holmes, mientras caminamos hacia el sitio, hay una pregunta que me gustaría hacerle. No se me escaparía ni un soplo de eso ante nadie, salvo usted. Miró a su alrededor como si apenas se atreviera siquiera a pronunciar aquellas palabras. ¿No piensa que podría montarse un caso contra el mismísimo señor Neil Gibson? He estado pensando en eso. Usted no ha visto a la señorita Dunbar. Es una mujer maravillosa en todos sentidos.
El señor Gibson pudo muy bien desear librarse de su mujer, y esos americanos se lo piensan mucho menos que nosotros para emplear las armas. Era su revólver, ya lo sabe. ¿Eso quedó claramente establecido? Sí, señor, era uno de los dos que él tenía. ¿Uno de los dos? ¿Dónde está el otro? Bueno, ese caballero tenía muchísimas armas de todas clases. No hemos emparejado los dos revólveres, pero la caja era para dos. Si formaba parte de una pareja, sin duda se podría localizar el otro. Bueno, lo tenemos todo ahí en casa, si quiere usted examinarlo. Luego, quizá, creo que mejor será que demos ahora un paseo juntos hasta el escenario de la tragedia. Esta conversación había tenido lugar en la pequeña habitación frontal de la sencilla casa del sargento, que servía de puesto local de policía. Un paseo de alrededor de media milla a través de brezales azotados por el viento, entre el oro y el bronce de los helechos que se marchitaban, nos condujo a una puerta lateral que daba a las tierras de Thorpe Place. Siguiendo un sendero, cruzamos las reservas de faisanes y luego, desde un claro, vimos la enorme casa, parcialmente construida en madera, mitad Tudor y mitad Rey Jorge, situada en la cima de la colina. Junto a nosotros había un largo estanque lleno de juncos que se estrechaba en el centro, punto por donde el principal camino de coches pasaba por un puente de piedra, pero se ensanchaba en pequeños lagos a lado y lado. Nuestro guía se detuvo en la boca del puente y señaló hacia el suelo. Aquí estaba el cadáver de la señora Gibson. Señalé el punto con esta piedra. Tengo entendido que llegó usted antes de que el cadáver fuera levantado. Sí, mandaron a por mí de inmediato. ¿Quién lo hizo? El propio señor Gibson. Cuando se dio la alarma y salió precipitadamente de la casa con los demás, insistió en que no se tocara nada hasta que llegara la policía. Eso fue juicioso. Creí entender, por lo que decían los periódicos, que el disparo fue hecho a quemarropa. Sí, señor, se disparó de muy cerca. ¿Cerca de la sien derecha? Justo detrás de la sien, señor. ¿Cómo estaba el cadáver? Tendido de espaldas, señor. Ninguna señal de lucha. No había huellas, tampoco armas. Tenía asida en la mano izquierda la breve nota de la señorita Dunbar. ¿Asida, dice? Sí, señor, fuertemente. Nos costó separar los dedos. Eso tiene mucha importancia. Excluye la idea de que alguien la hubiera colocado allí detrás de la muerte, con objeto de proporcionar una pista falsa. Válgame Dios, la nota, según recuerdo, era muy breve. Estaré en el puente de Thorpe a las 9. G. Dunbar. ¿No es así? Sí, señor. ¿Admitió la señorita Dunbar haberle escrito? Sí, señor. ¿Cuál fue la explicación? Su defensa quedó reservada para el juicio. No dijo nada. El problema es indudablemente interesantísimo. Ese punto de la carta está muy oscuro, ¿no es cierto? Bueno, señor, dijo nuestro guía, parecía ser, si me permite decirlo,
el único punto realmente claro de todo el caso. Holmes negó con la cabeza. Suponiendo que la carta sea auténtica y fuera realmente escrita, fue recibida indudablemente con anterioridad, digamos 1 o 2 horas antes. Entonces, ¿por qué esa dama la tenía todavía asida en la mano izquierda? ¿Por qué la llevaba tan cuidadosamente? No necesitaba referirse a ella en la entrevista. ¿No parece eso notable? Bueno, señor, tal como usted lo pone, puede que sí lo sea. Creo que me gustaría sentarme en silencio unos minutos y reflexionar. Se sentó en el borde de la piedra del puente y vi que sus inquietos ojos grises disparaban miradas inquisitivas en todas direcciones. Se puso en pie repentinamente y corrió hacia la baranda del otro lado. Se sacó rápidamente la lupa del bolsillo y se puso a examinar la obra en piedra. Esto es curioso, dijo. Sí, señor. Vimos la desconchadura en el borde. Supongo que la haría alguien que pasaba. La obra en piedra era gris, pero en aquel punto era blanca, en una superficie no mayor que una moneda de 6 peniques. Un examen de cerca permitía ver que la superficie había sido desconchada como por un golpe seco. Se empleó cierta violencia para hacer esto, dijo Holmes, pensativamente. Golpeó varias veces el borde con su bastón sin dejar ninguna señal. Sí, fue un golpe fuerte y se dio en una posición curiosa. No se dio desde arriba, sino desde abajo, ya que, como ve, está en la parte inferior del parapeto. Pero está al menos a 15 pies del cadáver. Sí, a 15 pies del cadáver. Quizá no tenga nada que ver con el asunto, pero es un punto digno de tomarse en cuenta. No creo que tengamos nada más que aprender aquí. No había huellas, dice usted. El suelo estaba duro como el hierro, señor. No había huellas de ninguna clase. Entonces, podemos irnos. Primero iremos a la casa y veremos esas armas de las que me ha hablado. Luego iremos a Winchester, porque me gustaría hablar con la señorita Dunbar antes de seguir adelante. El señor Neil Gibson no había vuelto de la ciudad, pero nos encontramos en la casa con el neurótico señor Bates, que nos había visitado por la mañana. Nos mostró con siniestro deleite el formidable aparato de armas de fuego de distintas formas y tamaños que su jefe había acumulado en el curso de su aventurera vida. El señor Gibson tiene sus enemigos, como supondrá. Cualquiera que le conozca a él y conozca sus métodos, dijo, duerme con un revólver cargado en la mesita de al lado de su cama. Es un hombre violento, señor, y hay momentos en que todos le tenemos miedo. Estoy seguro de que la pobre señora que murió se sintió aterrada a menudo. ¿Presenció usted alguna vez alguna violencia física contra ella? No, no podré decir eso, pero oí cosas que eran casi igual de malas. Palabras de frío y cortante desprecio, incluso delante de la servidumbre. Nuestro millonario no parece ser un astro de la vida doméstica, observó Holmes, mientras nos dirigíamos a la estación. Bueno, Watson,
Hemos dado con muchos hechos interesantes, algunos de ellos nuevos, y sin embargo creo estar todavía a cierta distancia de mi conclusión. A pesar del evidentísimo desagrado que siente el señor Bates por su jefe, sé por él que cuando se dio la alarma el señor Gibson estaba sin lugar a dudas en su biblioteca. La cena había terminado a las 8:30 y todo fue normal hasta entonces. Cierto que la alarma se dio ya entrada la noche, pero indudablemente la tragedia se produjo a la hora indicada en la nota. No hay ninguna prueba de que el señor Gibson saliera de la casa después de su llegada de la ciudad a las 5. Por otra parte, la señorita Dunbar, según entiendo, admite que se había citado con la señora Gibson en el puente. Más allá de esto, no dijo nada, porque su abogado le había aconsejado que se reservara su defensa. Tenemos varias preguntas absolutamente vitales que hacerle a esa joven dama, y no tendré tranquilidad de espíritu hasta que hayamos hablado con ella. Debo confesar que el asunto me parecía muy negro contra ella, de no ser por una cosa. ¿Y cuál es esa cosa, Holmes? El que fuera encontrado el revólver en su armario. ¡Santo Dios, Holmes!, exclamé. A mí eso me ha parecido lo más inculpador de todo. No es así, Watson. Incluso en mi primera y apresurada interpretación me pareció muy extraño, y ahora, ya familiarizado con el caso, constituye mi único puntal firme de esperanza. Debemos buscar coherencia. Allí donde esta falta, debemos sospechar engaño. Me cuesta seguirle. Mire, Watson, suponga por un momento que es usted una mujer que, de modo frío y premeditado, está a punto de librarse de una rival. Lo ha planeado todo. Se ha escrito una nota. La víctima ha acudido. Usted tiene su arma. Se comete el crimen. Ha sido consumado eficaz y completamente. Me va a decir que después de cometer tan habilidosamente un crimen, arruinaría usted su reputación como criminal, olvidándose de arrojar su arma entre esos juncales que la ocultarían para siempre y que se sentiría obligado a llevársela cuidadosamente a casa y meterla en su armario. El primer sitio que será registrado, incluso a sus mejores amigos, les costaría decir que usted, que es un buen maquinador, Watson, pero no puedo imaginarle haciendo una cosa tan tosca como esa. Con los nervios del momento. No, Watson, no admitiré que eso sea posible. Cuando se premedita fríamente un crimen, se premeditan también fríamente los medios de cubrirse. Espero, por lo tanto, que estemos en presencia de una seria equivocación. Pero ¿hay tanto que explicar? Bueno, nos dedicaremos a explicarlo. Una vez cambia el punto de vista, aquello mismo que era tan inculpador, se convierte en una pista hacia la verdad. Por ejemplo, tenemos lo de ese revólver. La señorita Dunbar dice no saber nada de él. Según nuestra nueva teoría, al decir eso, está diciendo la verdad. Por lo tanto, alguien lo colocó en su armario. ¿Quién lo colocó? Alguien que deseaba incriminarla.
¿No fue esa persona el verdadero criminal? Ya ve cómo llegamos enseguida a una fructífera línea de investigación. Nos vimos obligados a pasar la noche en Winchester, porque las formalidades no estaban enteramente cumplidas, pero la mañana siguiente, acompañados por el señor Joyce Cummings, el eminente abogado que se encargaba de la defensa, pudimos entrevistarnos con la joven dama en su celda. Esperaba ya, por todo lo que había oído, ver a una mujer hermosa, pero jamás podré olvidar el efecto que produjo en mí la señorita Dunbar. No era extraño que aquel millonario dominante hubiera encontrado en ella algo más fuerte que él mismo, algo capaz de controlarlo y guiarlo. Uno percibía también, viendo aquel rostro enérgico, bien dibujado y sin embargo delicado, que, aunque aquella mujer fuera capaz de algún acto impetuoso, había sin embargo en ella una nobleza innata de carácter que convertía su influencia en necesariamente buena. Era una morenita alta, de noble figura y porte imponente, pero sus ojos negros tenían la expresión atrayente y desamparada de la criatura perseguida que siente cerrarse las redes en torno suyo y no ve modo de escapar a sus penalidades. Ahora, cuando asimilo la presencia y la ayuda de mi famoso amigo, sus pálidas mejillas adquieren un leve tinte de color y una luz de esperanza empezó a brillar en la mirada que nos dirigió. Quizás el señor Neil Gibson les habrá contado ya algo de lo que ocurrió entre nosotros, preguntó en voz baja y nerviosa. Sí, respondió Holmes, no tiene por qué apenarse hablando de esa parte de la historia. Después de verla a usted, estoy dispuesto a aceptar las declaraciones del señor Gibson, tanto respecto a la influencia que usted tenía sobre él, como a la inocencia de sus relaciones con él. Pero, ¿por qué no se expuso toda la situación ante el tribunal? Me parecía increíble que una acusación semejante pudiera sostenerse en pie. Pensé que si esperábamos, todo el asunto se aclararía sin vernos obligados a entrar en penosos detalles de la vida íntima de la familia. Pero me doy cuenta de que, lejos de aclararse el asunto, se ha ido poniendo cada vez más serio. Querida señorita, exclamó Holmes vivamente, le ruego que no se haga ilusiones en cuanto a ese punto. El señor Cummings, aquí presente, puede asegurarle que estos momentos todas las cartas nos son desfavorables y que debemos hacer todo cuanto esté en nuestra mano si queremos salir con bien. Sería engañarla cruelmente fingir que no está usted en muy serio peligro. Présteme toda la ayuda que pueda, pues para llegar a la verdad. No ocultaré nada. Díganos entonces, ¿cuáles eran sus verdaderas relaciones con la mujer del señor Gibson? Ella me odiaba, señor Holmes. Me odiaba con toda la vehemencia de su temperamento tropical. Era una mujer que no hacía nada a medias, y a medida que su amor por su marido era también la medida de su odio hacia mí. Es probable que malinterpretara nuestras relaciones. Yo no quería hacerle daño, pero ella amaba tan vivamente, en un sentido físico, que difícilmente podía entender el lazo mental.
incluso espiritual, que me unía a su marido, o imaginar que fuera solamente mi deseo de influenciar su poder con buenos fines, lo que me mantenía bajo su techo. Ahora veo que estaba equivocada. Nada podía justificar el que permaneciera en un sitio donde yo era una causa de infidelidad. Y sin embargo, es indudable que esa infelicidad hubiera persistido aún después de abandonar yo la casa. Ahora, señorita Dunbar, dijo Holmes, le ruego que nos cuente exactamente lo que ocurrió aquella noche. Puedo decirle la verdad hasta donde yo la conozco, señor Holmes, pero no estoy en condiciones de demostrar nada, y hay puntos, precisamente los más vitales, que no puedo explicar, ni puedo imaginar para ellos ninguna explicación. Si usted dilucida los hechos, quizás otros hagan lo mismo con la explicación. Bien, en lo que se refiere a mi presencia en el puente de Tor, aquella noche recibí una nota de la señora Gibson por la mañana. Estaba en la mesa de la sala de estudios y puede que fuera dejada allí por ella misma. Me imploraba que nos viéramos allí después de la cena. Decía que tenía algo importante que decirme y me pedía que dejara mi respuesta en el reloj del sol del jardín, porque deseaba que nadie se enterara de nuestra concertación. Yo no veía razón para tanto secreto, pero hice lo que me pedía, aceptando la cita. Me pedía que destruyera su nota y la quemé en la chimenea de la sala de estudios. Ella tenía mucho miedo de su marido, que la trataba con una rudeza que yo le echaba en cara a menudo, y lo único que se me ocurrió fuese que actuaba de aquel modo porque no quería que él se enterara de nuestra entrevista. Sin embargo, ella guardó su respuesta cuidadosamente. Sí, me sorprendió enterarme de que la tenía en la mano en el momento de morir. Bien, ¿qué ocurrió luego? Salí de la casa según lo acordado. Cuando llegué al puente, ella ya me esperaba. Hasta aquel momento no comprendí hasta qué punto me odiaba aquella pobre criatura. Estaba como loca. A decir verdad, pienso que estaba loca, sutilmente loca, y que poseía la profunda capacidad de engaño que a veces tienen los locos. ¿Cómo, si no, podía tratarme diariamente con despreocupación, encerrando en su corazón un odio tan feroz contra mí? No diré lo que me dijo. Vertió al exterior toda su furia salvaje en palabras ardientes y horribles. Ni siquiera respondí, no pude. Era espantoso verla. Me tapé los oídos con las manos y huí corriendo. Mientras yo me alejaba, ella seguía chillando maldiciones contra mí en la boca del puente. Allí donde luego fue encontrada, a pocas yardas de aquel punto. Y sin embargo, presumiendo que muriera muy poco después de dejarla a usted, ¿no oyó usted ningún disparo? No, no oí nada. Pero lo cierto, señor Holmes, es que estaba tan agitada y horrorizada por aquel terrible estallido que corrí mucho para volver a la paz de mi habitación. Era incapaz de darme cuenta de nada de lo que ocurría. Dice que volvió a su habitación, salió de ella antes de la mañana siguiente. Sí, salí cuando se dio la alarma de que la pobre criatura había muerto. Salí con los demás. ¿Vio al señor Gibson? Sí,
Él acababa de volver del puente cuando le vi. Había mandado por el médico y la policía. Le pareció que estaba muy perturbado. El señor Gibson es un hombre fuerte. Se autocontrola. No creo que muestre nunca sus emociones externamente. Pero yo le conozco muy bien y me di cuenta de que estaba profundamente inquieto. Ahora llegamos al punto de máxima importancia. Ese revólver fue encontrado en su habitación. ¿Lo había visto antes? Nunca, lo juro. ¿Cuándo fue encontrado? La mañana siguiente, cuando la policía hizo el registro. ¿Entre su ropa? Sí, tirado en el fondo de mi armario, debajo de mis vestidos. ¿Puede usted conjeturar cuánto tiempo estuvo allí? No estaba allí la mañana anterior. ¿Cómo lo sabe? Porque ordené el armario. Esto es concluyente. Entonces, alguien entró en su habitación y colocó allí el revólver para inculparla. Puede que sí. ¿Y en qué momento? Solo pudo ser a la hora de la comida o durante las horas que pasé en la sala de estudios con los niños. ¿El mismo sitio donde estaba usted cuando recibió la nota? Sí, después de recibirla, estuve allí toda la mañana. Gracias, señorita Dunbar. ¿Sabe usted algo más que pueda ayudarme en mi investigación? No se me ocurre nada. ¿Había alguna señal de violencia en la baranda del puente? Una desconchadura muy reciente, justo frente al cadáver. ¿Podría usted sugerir alguna explicación para ello? Será sin duda una simple coincidencia. Curioso, señorita Dunbar, muy curioso. ¿Por qué había de aparecer en el mismo momento de la tragedia y por qué en el mismo punto? Pero, ¿qué pudo causarla? Solo un golpe muy fuerte podría tener ese efecto. Holmes no respondió. Su cara pálida e impaciente había adquirido repentinamente aquella expresión tensa y distante que yo había aprendido a relacionar con las supremas manifestaciones de su genio. Era tan evidente su crisis mental que ninguno de nosotros se atrevió a hablar, y abogado, prisionera y yo mismo nos quedamos mirándole en un silencio concentrado y absorto. Súbitamente se puso en pie de un salto, vibrando con su nerviosa energía y con apremiante ansia de acción. «Vamos, Watson, vamos», gritó. «¿Qué ocurre, señor Holmes?» «No importa, querida damita. Recibirá noticias mías, señor Cummings. Con la ayuda del Dios de la justicia, pondré en sus manos un caso que hará vibrar a toda Inglaterra. Sabrá algo mañana, señorita Dunbar, y entre tanto tiene usted mi palabra de que las nubes empiezan a disiparse y de que tengo la firme esperanza de que la luz de la verdad está penetrando a través de ellas». No era largo el viaje de Winchester a Thorpe Place, pero se me hizo largo por la impaciencia, y era evidente que para Holmes resultaba inacabable, ya que, con su nervioso desasosiego, no podía estarse quieto y caminaba arriba y abajo por el compartimiento, atamborileaba, con sus dedos sensitivos sobre los cojines que tenía al lado. De pronto, sin embargo, cuando estábamos cerca de nuestro punto de destino,
Se sentó frente a mí. Teníamos un compartimiento de primera para nosotros dos solos, y apoyando sus manos en mis rodillas, me miró a los ojos con la peculiar mirada maliciosa característica de sus humores más pícaros. Watson, me dijo, me parece recordar que usted se viene armado a esta clase de excursiones. Era una suerte para él que yo así lo hiciera, porque tomaba pocas precauciones para su propia seguridad cuando tenía la mente absorta en un problema. Y más de una vez mi revólver resultó un buen amigo en la necesidad. Le recordé este hecho. Sí, soy un poco negligente en estas cosas, pero lleva encima su revólver. Me saqué del bolsillo del pantalón un pequeño revólver corto, ligero, pero muy útil. Soltó el seguro, sacó los cartuchos y examinó el arma cuidadosamente. Pesa, es demasiado pesado, dijo. Sí, es una herramienta sólida. Reflexionó unos momentos. ¿Sabe, Watson?, me dijo, creo que su revólver va a tener una íntima relación con el misterio que estamos investigando. Mi querido Holmes, ¿está bromeando? No, Watson, hablo muy en serio. Tenemos que hacer una prueba. Si la prueba funciona, todo está claro, y la prueba dependerá de cómo se porta esta pequeña arma. Dejaremos fuera un cartucho. Ahora colocaremos los otros 5 y pondremos el seguro, así. Eso hace aumentar el peso y lo convierte en una mejor reproducción. Yo no tenía ni el menor atisbo de qué pasaba por su mente, y él no me explicó nada, sino que se quedó sumido en sus pensamientos hasta que bajamos en la pequeña estación de Hampshire. Alquilamos un destartalado coche y al cabo de un cuarto de hora estábamos en casa de nuestro confidencial amigo el sargento. ¿Alguna pista, señor Holmes? ¿De qué se trata? Todo depende de cómo se porte el revólver del doctor Watson, dijo mi amigo. Aquí está. Ahora, sargento, ¿puede darme 10 yardas de cordel? La tienda del pueblo nos proporcionó un ovillo de fuerte bramante. Creo que esto es todo lo que necesitamos, dijo Holmes. Ahora, si les parece, recorreremos lo que, según espero, será la última etapa de nuestro viaje. El sol se estaba poniendo detrás del ondulado páramo de Hampshire, en un maravilloso panorama otoñal. El sargento, arrojando constantemente unas miradas críticas e incrédulas que expresaban sus serias dudas acerca de la cordura de mi compañero, caminaba desganadamente a nuestro lado. A medida que nos acercamos al escenario del crimen, fui dándome cuenta de que mi amigo, por debajo de su habitual frialdad, estaba realmente muy nervioso. Sí, dijo respondiendo a mi observación. Ya otras veces me ha visto usted errar el blanco, Watson. Tengo instinto para estas cosas y sin embargo ese instinto me ha traicionado a veces. Me pareció una seria certidumbre cuando me cruzó por la mente en la celda de Winchester, pero uno de los inconvenientes de una mente activa es que uno puede siempre concebir explicaciones alternativas que pueden falsear nuestra percepción olfativa. Y sin embargo, bueno, Watson, lo único que podemos hacer es probar.
Mientras andábamos, Holmes había atado firmemente uno de los extremos del cordel en la culata de mi revólver. Habíamos llegado ahora al escenario de la tragedia. Orientado por el policía, Holmes marcó cuidadosamente el punto exacto en que había yacido el cadáver. Luego buscó entre los matorrales y los helechos hasta que encontró una piedra de peso considerable. Ató a ella el otro extremo de su cordel y la dejó colgar por encima de la baranda del puente, de tal modo que pendía sobre el agua. Luego se colocó en el punto fatal, a cierta distancia del borde del puente, con el revólver en la mano, con el cordel tirante entre el arma y la pesada piedra del costado externo de la baranda. Veamos ahora, exclamó. A estas palabras alzó el revólver a la altura de su cabeza y luego lo soltó. Al cabo de un instante el arma había sido arrastrada por el peso de la piedra, había golpeado secamente el parapeto y se había desvanecido del otro lado, cayendo al agua. Apenas se había esfumado cuando Holmes se arrodilló junto a la obra de piedra y un grito de alegría expresó que había encontrado lo que buscaba. ¿Se ha visto nunca una demostración más exacta? Exclamó. Vea, Watson, su revólver ha resuelto el problema. Mientras hablaba, señaló una segunda desconchadura de forma y tamaño idénticos a los de la primera que se había visto en el borde inferior de la baranda del puente. Pasaremos la noche en la posada, prosiguió, levantándose y encarándose con el atónito sargento. Naturalmente encontrará usted un rastrillo adecuado y recuperará fácilmente el revólver de mi amigo. Junto a él encontrará también el revólver, el cordel y el peso con que esa mujer vengativa trató de disfrazar su propio crimen y de hacer caer una cadena de asesinato sobre una víctima inocente. Puede decirle al señor Gibson que le veré mañana por la mañana y que daremos unos pasos por la exculpación de la señorita Dunbar. Ya entrada aquella noche, sentados y fumando nuestras pipas en la posada del pueblo, Holmes puso un breve resumen de lo ocurrido. Me temo, Watson, me dijo, que no contribuirá usted al aumento de la reputación que yo pueda haber adquirido si añade a sus anales el caso del misterio del puente de Thor. He sido torpe de ideas y me ha faltado esa mezcla de imaginación y realidad que es la base misma de mi arte. Confieso que la desconchadura en la piedra era clave suficiente para sugerir la verdadera solución y que me censuro de no haber llegado antes a ella. Hay que admitir que las obras de la mente de esa mujer desdichada eran profundas y sutiles y por lo tanto no era fácil desenmarañar sus planes. No creo que en el curso de nuestras aventuras hayamos dado con un ejemplo más extraño de qué puede engendrar un amor pervertido. El que la señorita Dunbar fuera su rival, en un sentido físico o en un sentido meramente mental, parece que era igualmente imperdonable ante sus ojos. Sin duda,
Acusaba a esa muchacha inocente de todos los malos tratos y palabras ofensivas con que su marido trataba de repeler su excesivamente manifiesto afecto. Su primera decisión fue terminar con su propia vida. La segunda fue hacerlo del modo que su víctima se viera abocada a una suerte que era peor que cualquier forma de muerte súbita. Podemos seguir muy claramente los distintos pasos y todos ellos demuestran una notable sutileza mental. Consiguió muy inteligentemente una nota de la señorita Dunbar que hiciera parecer que ésta había elegido el escenario del crimen, debido a su ansia porque esta nota fuera descubierta. Exageró un tanto la nota y la tuvo asida en la mano hasta el final. Ya esto, por sí solo, hubiera debido provocar mis sospechas antes de lo que hizo. Luego tomó uno de los revólveres de su marido. Ya ha visto usted que en la casa hay un verdadero arsenal, y se lo guardó para su propio uso. Escondió otro idéntico aquella misma mañana en el armario de la señorita Dunbar, después de disparar un cartucho, cosa que pudo hacer fácilmente en los bosques y llamar la atención. Luego se dirigió al puente, donde había montado ese método sumamente ingenioso para librarse del arma. Cuando apareció la señorita Dunbar, empleó su último aliento en verter su odio y luego, cuando se hubo alejado, llevó a cabo su terrible propósito. Ahora todos los eslabones están en su sitio y la cadena está completa. Los periódicos preguntarán por qué no se drenó la charca desde un comienzo, pero es fácil acertar sobre hechos consumados, y de cualquier modo la extensión de un lago lleno de juncos no es fácil de drenar, a menos que se sepa claramente qué es lo que se busca y en qué parte. Bueno, Watson, hemos ayudado a una mujer notable y también a un hombre poderoso. Si en el futuro unen sus fuerzas, lo cual no parece improbable, el mundo financiero descubrirá que el señor Neil Gibson ha aprendido algo en casa escuela del dolor donde la vida nos enseña nuestras lecciones.